3 campeonatos del mundo siempre en un mismo equipo. Golazos, asistencias y consagración como el rey del fútbol en el mítico Estadio Azteca. Así es como recordamos a Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, considerado como el máximo jugador que ha visto el mundo del fútbol, pues desde muy chico destacó. Su carrera futbolística siempre estuvo en Brasil, jugando para el Santos. Jamás jugó en Europa, pero gracias a sus actuaciones en los mundiales con la verde amarela dejó su nombre marcado con letras de oro. Acompáñanos hasta el final del video, para que juntos descubramos la vida del Rey Pelé. Por cierto, no olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros lanzamientos. Comenzamos. Edson Arantes do Nascimento vio la luz en el año de 1940, justo en la localidad de Tres Corazones, Sao Paulo. Hijo de un futbolista que se tuvo que retirar muy pronto de las canchas, el fútbol siempre lo tuvo en las venas. Su padre eligió ese nombre para él inspirado en el famoso inventor Thomas Edison. Desde pequeño ya mostraba signos de tener excelentes cualidades para el balón, pues cada partido que tenía con los chicos de su edad en algunas ocasiones le parecían aburridos, pues se cansaba de anotar muchos goles. Cuentan que algunas veces prefería ponerse de portero para no abusar de los contrarios. De ahí surgió el nombre de Pelé. En realidad no se conoce exactamente la procedencia del apodo, pero ese sobrenombre, así como llegó, se instaló en las dorsales del chico que en cada partido deslumbraba a todos por su talento. Los años avanzaban y Pelé, que al inicio se dedicaba a limpiar botas y en sus ratos libres anotaba goles, poco a poco se fue metiendo cada vez más en el fútbol, que día a día se consolidaba como una de las grandes promesas del fútbol en Brasil. Desde sus inicios militó en las inferiores del Santos, pero tal era su talento que debutó con el primer equipo con solamente 16 años. Se empezó a hacer con un nombre en la región paulista. Ya todos sabían que había un chico maravilla entre ellos, pero todo dio un giro de 180 grados en un torneo internacional en el que marcó 3 goles en 3 partidos, lo que le consiguió un pase directo a la selección nacional. Todavía no cumplía el año como futbolista profesional cuando debutó con la verde amarela a los 17 años. En sus 2 primeros partidos con la selección marcó 2 goles, dejando a propios y extraños sorprendidos con la capacidad que tenía el adolescente de marcar goles. Tras esas 2 actuaciones, Pelé se ganó un sitio entre los convocados para participar en el Mundial de Suecia 1958. Pero su convocatoria no fue tan sencilla como parece, pues para que Pelé pudiese pertenecer a la selección, el técnico Vicente Feola tuvo que prescindir de la ya consolidada estrella del Corinthians, Luisinho, lo que evidentemente provocó muchas voces en el país sudamericano. Los aficionados y jugadores del Timão estaban convencidos de que el técnico había cometido un gran error al dejar fuera a su máxima estrella, así que organizaron un partido amistoso. Pero no salió como esperaban, pues Luisinho quedó muy lejos de dar su mejor actuación y la canariña ganó 3-1. En ese partido de práctica los jugadores del Corinthians se dedicaron a moler a patadas al joven Pelé, hasta que lograron lesionarlo. Aún así, el joven maravilla no perdió su lugar en la selección, pero sí llegó a Suecia entre algodones, pues la lesión que le habían provocado en el partido de práctica contra el Corinthians no había sanado por completo. El joven estaba incluido en la convocatoria que Brasil le tenía que entregar a la FIFA, pero en dicha lista no se especificó el número que portaría cada jugador, por lo que la FIFA asignó los números conforme se encontraban los nombres en la lista, que por casualidad a Pelé le tocó el 10. Desde aquel momento el dorsal 10 se convertía en el número reservado para los más grandes, a los virtuosos de la cancha, simplemente a los número 10. El mundial no inició del todo bien para el astro brasileño, pues los 2 primeros partidos los tuvo que iniciar desde el banco de suplentes, en los que la verde amarela ganó el primero por 3-0 frente a Austria, pero en el segundo encuentro apenas logró empatarlo contra la selección inglesa. El vestuario no se encontraba del todo bien, pues sabían que con ese nivel no les alcanzaría para ganar la copa, así que los veteranos del plantel hablaron con su técnico para convencerlo. Tenía que poner en el campo de juego al chico de 17 años. Pelé debuta en los mundiales con victoria de 2-0 ante la URSS. Pero su primer gol llegó hasta los cuartos de final frente a la selección de Gales con tan solo 17 años y 239 días. El Rey Pelé se mantiene como el jugador más joven en anotar en una Copa del Mundo. Llegaron a las semifinales y los brasileños tenían que enfrentarse a una de las selecciones más fuertes de Europa, Francia. Pero para sorpresa de todos, no sería un partido cualquiera, pues fue en ese encuentro en donde Pelé se confirmaría como una estrella, marcando 3 goles en tan solo 25 minutos, siendo el jugador clave para la victoria de la canariña, que terminaron derrotando a los franceses por marcador de 5-2. Todavía faltaba el juego más difícil, la gran final contra el país anfitrión. Los brasileños saltaron a la cancha inspirados por la magia del joven estrella que en ese partido marcó 2 de los goles más recordados. Y Brasil se alzó con la copa por marcador de 5-2, convirtiéndose en la gran estrella del campeonato y la nueva revelación del mundial. Una de las grandes imágenes que nos regaló ese momento es el pequeño adolescente llorando sin parar, pero para muchos es más que eso, pues lo denominan el momento en que había nacido una leyenda.
Después de ese mundial, Pelé ya era una gran estrella y regresó a Brasil para quedarse con la titularidad del Santos y en 1958 ganar el torneo paulista anotando 58 goles en 38 partidos. Al cumplir 18 años, Pelé tuvo que cumplir con el servicio militar y parecía que tendría que olvidarse de las canchas por un tiempo. Pero el astro brasileño para nada se alejó, pues se mantuvo en forma jugando para el equipo del ejército. Al volver, el rey lo hizo de la mejor manera. Metía goles, pases y de una vez por todas y ya sin interrupciones, se convertía en la nueva estrella de Brasil, que era admirada en todo el mundo. Ya con Pelé confirmado como la nueva estrella mundial, el Santos supo sacar provecho de eso y se dedicó a hacer giras por todo el mundo. Pelé derramó su talento en el Santos durante 14 años, en el que marcó una época conquistando 10 campeonatos paulistas y 5 Copas de Brasil. Su mayor éxito fue al proclamarse bicampeón de América, siendo decisivo en las 2 finales, una frente al Peñarol y contra el famosísimo Boca Juniors. En el partido frente a los uruguayos marcó 2 goles en el partido de desempate y contra los argentinos firmó el campeonato con un golazo en la mítica Bombonera. De la misma manera ganó las 2 copas intercontinentales, conseguidas ante el Benfica y el Milán. Frente a los lusos, el Santos ganó 3-2 en el Maracaná con 2 goles de Pelé para llevarse la ventaja a Portugal. En el partido de vuelta, la exhibición de Pelé fue espectacular, al anotar 3 goles y darle la victoria definitiva al Santos por 5-2. En el siguiente año, Pelé volvió a dar muestra de su gran talento, anotando 2 goles frente al Milán, dejando el marcador 4-2 a favor de los italianos. Para la vuelta, el Santos remontó el partido y terminó firmando la victoria por un 4-2 con otros 2 goles de su máxima estrella, por lo que la serie quedaría empatada y se tendría que jugar un último partido por el desempate. El Santos se llevó ese partido por marcador 1-0, pero el astro brasileño no pudo jugar por una lesión que había sufrido en el partido anterior, por lo que ese Santos se proclamó bicampeón de América y bicampeón de la Copa Intercontinental. Durante 10 años, Pelé se alzó como el máximo goleador del campeonato paulista. Para el año de 1969, Pelé marcó su carrera, pues consiguió su gol número 1000 de toda su carrera, y fue con un penal frente a Vasco da Gama. En total, Pelé jugó 1120 partidos con el Santos, en los que anotó 1087 goles. ¿Qué te parece la carrera del Rey Pelé con el Santos? ¿Crees que debió intentar jugar en Europa? ¿Crees que su nivel no hubiese sido el mismo? Déjanos tus comentarios en la caja, te leemos. Pelé puede presumir que cuenta con los mejores números en su club, pero si hay algo que lo convierte en el rey del deporte más famoso y hermoso del mundo, son sus 3 copas mundiales. Como lo habíamos mencionado, ganó su primera Copa del Mundo en Suecia en 1958, a los 17 años. Pero también participó en los Mundiales de Chile en 1962, en Inglaterra en 1966. En ambos mundiales, el rey no era tan respetado como en su país natal y sufrió la dureza de sus rivales, ya que en ambos lo molían a patadas hasta que lograban dejarlo fuera por lesión. En el Mundial de Chile, la verde amarela logró el campeonato, pero Pelé solo pudo jugar un par de partidos de ese mundial. Lo mismo le pasó en Inglaterra, aunque en esa ocasión la canariña no logró quedarse con el campeonato. Llegó el Mundial de México 1970, en donde los brasileños buscarían tomar venganza por lo ocurrido 4 años antes en Inglaterra. Pelé llegaba como un jugador maduro. Ahora su experiencia era la que lo sacaría a flote. Ese fue el Mundial de Pelé. Fue en el que marcó 4 goles y dejando jugadas que actualmente son imitadas y analizadas. En ese campeonato del mundo fue el primer jugador en intentar marcar un gol desde media cancha y contra Uruguay realizó una de las jugadas más recordadas de la historia, en la que dejó sentadito al portero, pero que desafortunadamente no logró meter el gol. Se ha hecho la edición de esa jugada para hacerla parecer como si el balón hubiese cruzado la línea, pero solo quedará en eso, en una edición. En la final frente a los italianos, Pelé marcó un gol de cabeza martillando espectacular el balón, para quedarse con su tercera Copa del Mundo, dejándonos una de las imágenes más recordadas del rey, en la que lo están cargando en hombros y porta un sombrero de charro. En 1957 y 1971, Pelé jugó 103 partidos con la canariña, en los que anotó 95 goles, jugó 14 partidos de Copas del Mundo y cerró su récord en 12 goles. Después de conseguir su tercera Copa del Mundo en México en 1970, el rey empezó a despedirse del fútbol de élite y un año después jugó su último partido con la selección, en un amistoso frente a Yugoslavia. A nivel de clubes, Pelé continuó jugando para el Santos hasta 1974. Los directivos brasileños intentaron convencer al astro brasileño de jugar su último mundial en Alemania en 1974, pero el rey ya no tenía intenciones y prefirió disfrutarlo desde las gradas. En 1975 Pelé ya estaba retirado de las canchas, pero por motivos extraños se metió en una crisis financiera que lo obligó a salir del retiro. Equipos de alta gama como el Real Madrid, el Milán y el América de México llegaron a ofrecerle al astro brasileño $15 millones, pero ninguno de ellos consiguió su fichaje. Pelé sabía que ya no tenía el nivel para jugar en el fútbol de élite, así que prefirió firmar para el equipo estadounidense New York Cosmos.
y jugar en la recién creada Liga de los Estados Unidos. Su debut con el equipo estadounidense se dio en 1975 con mucha expectación del público, pues tendrían la oportunidad de ver en vivo a la máxima figura mundial del fútbol. En su primer año el equipo fue un fracaso, aún con la máxima estrella entre sus filas, por lo que en 1976 y 1977 decidieron reforzar el equipo con nuevas figuras mundiales, añadiendo a sus filas a George Okinawa, Franz Beckenbauer y Carlos Alberto, formando un equipo de ensueño, logrando el título nacional y como el Santos de los 60s, el equipo se dedicó a hacer giras por todo el mundo. El 1 de octubre de 1977, a los 36 años, Pelé se despedía de manera definitiva del fútbol, de los que solo jugó en 2 clubes, Santos y el New York Cosmos. Como despedida, el Cosmos y el Santos de Brasil organizaron un partido amistoso, en el que el Rey jugó un tiempo con cada uno, para así ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. Pelé cerró su trayectoria marcando 1.233 goles en 1.367 partidos. Después del retiro, el astro brasileño no se fue a descansar, pues su nombre se convirtió en una marca registrada. Filmaba comerciales y era la imagen de muchas marcas comerciales. También se convirtió en el embajador de la FIFA para diversos eventos. Por todo lo que el brasileño consiguió, pero sobre todo por sus formas de manejar el balón, Pelé es considerado como el mejor jugador de fútbol que ha visto el planeta. Muchos dicen que él fue el primero en llevar el fútbol a un nuevo nivel. ¿Crees que Pelé es el mejor jugador de todos los tiempos? ¿Qué jugador actualmente es mejor que el brasileño? Por lo pronto nosotros nos tenemos que despedir, pero no olvides el pulgar arriba para mantenernos conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!